ese día estábamos trabajando en la finca y sentimos unos ruidos raros, unos disparos. Y salimos a ver y eran tiros de paramilitares. Y resulta que era que se habían entrado a nuestra finca. Bueno, los hombres que habían entrado los paramilitares, nosotros corrimos pues a buscar a nuestros padres. Y mi hermano se quedó, nosotros nos escondimos. Y mi hermano se quedó y pues los paramilitares lo cogieron porque querían llevárselo a él. Y mi papá y mi mamá pues ellos nos decían que no hiciéramos ruidos porque pues era peligroso, que de pronto pues nosotros también pues nos podían llevar. Entonces pues nosotros lo que hicimos fue escondernos y estarnos ahí quietos. Nosotros queríamos saber qué era lo que estaba pasando. Y lo que sucedía era que los paramilitares, los que habían entrado a la finca, querían despropiarnos de nuestra tierra, sacarnos, corrernos de ahí. Entonces mi mamá lloraba también por tener que dejar la tierra y por mi hermano. Entonces nosotros nos dieron como 24 horas para desocupar y bueno, pudimos llevar algunas cosas que teníamos y irnos a buscar refugio en otra parte que no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Después de que ya nosotros caminamos ya por mucho tiempo, sin nada, pues con lo que pudimos sacar. Y buscando quién nos podía ayudar o qué podíamos hacer para volver a recuperar nuestra tierra. Y bueno, no sé, nosotros como estábamos pequeños, pero pues mi mamá nos contaba que hubo una defensora que nos pudo colaborar para volver a recuperar nuestra tierra. Y así pues ellos poder seguir trabajando para darnos nuestra alimentación. El proceso de justicia y paz consta de dos vías. De una de ellas, digamos que el proceso de justicia y paz tenemos una por la vía penal y una por la vía administrativa. Por la vía penal se nace con la ley 975 del 2005, donde allí efectivamente los postulados deben comenzar a confesar directamente sus hechos. Este proceso de justicia y paz se llama justicia de verdad, justicia y reparación. Se inicia el proceso obviamente con una versión libre por parte de los postulados, donde ellos comienzan a confesar sus hechos. La Fiscalía hace una investigación también buscando aquellas víctimas del conflicto armado que de una u otra manera se hayan visto directamente afectadas con ese proceso de justicia y paz. Una vez la víctima se registra en el proceso de justicia y paz, en las unidades especializadas para ella, allí obviamente la Fiscalía comienza a preguntar directamente a los postulados qué de los hechos que las víctimas han manifestado ellos pueden confesar. La Defensoría del Pueblo tiene un programa con las víctimas y sobre todo con el conflicto armado. Hay dos frentes, uno que es con los procesos de justicia y paz, que es el conflicto que presentó con los paramilitares y con las víctimas del conflicto. Entonces los paramilitares con el gobierno de Uribe aceptaron la presentación a la vía común, entregaron las armas y entre sus obligaciones para poder ser reintegrados a la sociedad es contar la verdad, pedir perdón y reparar las víctimas.
La reparación de las víctimas es la parte que está es el meollo. Ya ellos han contado la verdad, ya todos en el proceso municipal, la ley 975 de 2005, la mayoría de paramilitares ya contaron la verdad, ya han pedido perdón y ya han dado dan un proceso ya de muchos años, desde el 2005, todos están libres y el proceso sigue en virtud de para que las víctimas sean reparadas. Pero la reparación no la hace directamente el paramilitar, él entrega unos bienes, pero el Estado en forma subsidiaria entrega a reponer o reparar a las víctimas. Con dinero. Con dineros. Entonces nosotros como abogados de Defensoría del Pueblo representamos a la víctima para que durante todo el proceso tenga representación, sepan la verdad y sobre todo sean reparadas económicamente. La reparación económica es valorar el daño y perjuicio moral causado a cada una de las víctimas, a los familiares directos de la víctima indirecta, es decir, a los padres, a los papás, a la esposa y los hijos de la víctima directa que fue asesinado, fue desaparecido. Todo era normal, vivíamos en una finca, mis padres y mi hermano. Hasta que un día llegaron unas personas en busca de mi hermano que él ya no podía vivir con nosotros. Entonces mi padre se asustó tanto que trató de cerrarle la puerta, pero ellos rotaron la puerta y entraron. Yo estaba sola en la casa y yo estaba muerta del susto, entonces, más sin embargo ellos se lo llevaron. Mi padre no pudo hacer nada. Nos enteramos que hay una reparación para lo del conflicto, entonces nosotros nos escribimos a ver si logramos pues volver a reparar los daños que nos causaron. Las víctimas se podían registrar dando a conocer a la unidad de reparación, lo que hoy se llama unidad de reparación integral a las víctimas, sus hechos victimizantes. Era un formulario del cual obviamente se diligenciaba en ese momento. Quienes le ayudaban y apoyaban directamente este diligenciamiento del formulario, pues obviamente siempre ha sido la Personería, la Procuraduría y la Defensoría. Allí también se les explicaba, habían unos parámetros para los pagos, eso obviamente porque va enmarcado en una justicia transicional, que es la verdad, la justicia y la reparación. Allí en la reparación hay unos componentes que finalmente hacen parte importante de este proceso, que se enmarca en un proceso de justicia transicional, como bien lo hemos directamente llamado. A hoy en día, después de haber cerrado la 1290, tiene unos límites que solamente iba hasta el 25 de junio del 2010. Las víctimas que no se habían registrado no lo podían hacer. Sin embargo, el Estado colombiano entre el 2010 y el 2011 comenzó a tramitar una nueva ley a fin de no dejar a esas víctimas del conflicto armado fuera de este proceso. Por eso nace la ley 1448 del 2011, donde su norma es la reparación administrativa y restitución de tierras. ¿Por qué restitución de tierras? Porque muchas de las víctimas también han perdido sus predios a raíz del conflicto armado. Entonces, también ese es otro proceso donde también hay algunas entidades que tenemos que tener en cuenta que hacen parte de este gran proceso de justicia y paz. Entonces, esa ley 1448 trae lo que en la ley 1290 había como los delitos principales que nosotros de una u otra manera los podemos llamar, que son los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada, el reclutamiento ilícito, el desplazamiento forzado, que son delitos que, si bien es cierto, son, digamos, como uno de los más graves. No querían decir que los otros que se enmarcan en un proceso de justicia y paz, como es los delitos de lesa humanidad o delitos contra la violación del derecho internacional humanitario, pues obviamente hacen parte de este conflicto.
el tema revictimización es un tema muy complejo, ¿no? La revictimización se da es cuando efectivamente no se le cumplen los derechos a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Y pues esos derechos no solo dependen de nuestra entidad, sino de muchas situaciones y muchos factores que se revictimiza a la persona. Por ejemplo, si viene una persona de tener una vida digna y llegar a estos contextos de estas ciudades grandes donde no hay oportunidad laboral, quizás donde hay discriminación por ser desplazado, por ser víctima del conflicto armado, pues ahí se está dando la revictimización, pero no se da en sí porque se quiera, sino es por la capacidad económica también, ¿no? En que no se pueden suplir muchas de las necesidades para estas personas. Cuando hablas de pronto en revictimización se daría es también en el tema de los profesionales, que sí evidenciamos y que hemos hecho intervención ante otras instituciones de este tipo de situaciones, porque es que la víctima del conflicto armado está en un contexto totalmente diferente a otras víctimas. Entonces se le debe atender con un enfoque diferencial y esa situación no se da en muchas de nuestras entidades. Se olvida, ¿no? Y son personas que son muy sensibles a muchas situaciones. Y eso precisamente la revictimización está en estos contextos de ciudades grandes, donde la persona se revictimiza con otro tipo de violencias que ocurren acá, donde muchas familias, desafortunadamente sus hijos, sus madres, como han quedado madres cabeza de familia porque sus padres han sido víctimas de desapariciones forzadas o homicidios, pues tienen que salir a los trabajos domésticos, tienen que dejar sus hijos solos. Y efectivamente muchos de estos jóvenes han caído en las redes delincuenciales, en el consumo de sustancias alucinógenas, y pues esa es una revictimización que se está dando. Por el daño moral hay que pagarle tantos millones de pesos al papá, a la mamá y a los hermanos, y a los hijos y a la esposa o compañera permanente. Por el daño material, lo mismo, el lucro cesante, el daño emergente, lo que la persona dejó de percibir, si hubiese estado vivo, y cuánto perdió aparte con el hecho delictivo. Pero esas cifras, que son un monto considerable, y como son tantas víctimas, el Estado no tiene con qué pagar. Entonces llegó la primera sentencia, que fue en Mapuján, se comió el 100% de la plata que el Estado tenía destinada para pagarles a todas las víctimas. Es decir, que una sola sentencia de 1000 personas se comió toda la plata que había para pagarle a los 5 millones de víctimas que hay en todo el país. Entonces, con ese solo hecho, toda esa gente quedó sin plata. Entonces, ¿qué dice el Estado? El Estado entonces sacó una resolución que era una ley de víctimas para las víctimas, pues ya no por el daño que nosotros hacemos, o sea, no por la valoración que nosotros hacemos del daño, sino ya por unas cifras determinadas, 40 salarios mínimos legales vigentes por muerto. Yo trabajaba, cuando yo tenía contratista en Cundinamarca, en la Cundinamarca. Y obviamente pues uno cree que Cundinamarca no es un departamento afectado por grupos al margen de la ley. Y ahí es donde uno es como que choca y dice, uy, sí, Cundinamarca fue afectado duramente en los municipios de Cundinamarca. Y en especial hubo Caparrapí, que era o sea, a mí lo que me vulnera... No, tranquila. Son los niños. Y en esa época pues yo todavía no era mamá, pero uno se pone como que ahora sí, de verdad, en los zapatos del otro, y cuando uno es mamá pues le afecta más, pero en esa época no era mamá y me afectó, porque, o sea, la forma de, lo que decía Alexandra, que uno no se aterra como un ser humano, es capaz de hacerle daño a otro. Y eso me lo narró el niño que quedó vivo. Fue muy triste porque ellos los dos papás están en la casa, llegaron los paramilitares y primero aniquilaron al esposo afuera en el patio. Y luego la mamá entró a los dos niños, estoy hablando de un niño de 5 años y la niña de 3 años, 5, 6 años, 4 años. Y la mamá
lo que hizo fue agacharse, quedarse dentro, digamos, de la sala y pues abrazando a los niños. Y a estas personas no les importó y empezó a dispararles. O sea, dentro, como son casitas de madera, empezaron a dispararles y, o sea, a ellos no les importó a dónde les quedaba a quiénes les disparaba, o sea, no les importó si quedaban heridos y eso, empezaron a disparar. Y efectivamente le dispararon a la mamá. Y entonces los niños, o sea, la mamá muere y los niños ahí vivos. Entonces uno dice, y los niños se quedaron ahí toda la noche con ella. Toda la noche y hasta que al otro día llegó la comunidad pues a mirar qué era lo que estaba pasando. Gracias. Qué era lo que estaba pasando y pues ven esos niños así, o sea, y no les importó. Entonces uno dice, el trauma tan terrible que estos niños pues pasaron y perder a sus dos padres. Y luego la disputa, que es lo más injusto, es que los separan. O sea, lo que dice, ahí sí es de victimizar a las personas, separan a esos niños, el juez lo que dice, no, la abuelita materna coge a uno y la abuelita paterna coge al otro. Entonces, pues, ¿hasta qué punto uno mira esa situación? El muchacho me narra, pues ya el muchacho muy sereno, cuando me narra eso, estoy hablando ya hace más de ¿cuántos años? Más de 10 años. Y la que más afectó, porque fue la niña. La niña ya es madre cabeza de hogar soltera, yo creo que porque yo después volví y fue cuando él me contó cómo está la hermana. Y la hermana no ha podido salir adelante, o sea, no ha tenido oportunidad ni nada, ha estado con violencia intrafamiliar, o sea, todo es un contexto que también a la vez es un círculo vicioso que no logra pues las personas superar, y más con ese antecedente, pues con ese hecho que les pasó. Esa me dejó muy marcada a mí, todavía me sigue marcando, entonces notar. Y lo que te digo, o sea, en esa época que me dejó tan marcada no tenía hijos. Ahora que soy mamá, pues me afecta más cuando las víctimas hablan de sus hijos, de desapariciones forzadas, de homicidios, o sea, porque digo, los niños son los más vulnerables, o sea, los niños ni siquiera saben en qué contexto están y tener que sufrir una situación de esa, pues, es muy injusto.